¿Alguna vez te has planteado cuál es la diferencia entre tu alma y tu espíritu? A menudo se utilizan como sinónimos, pero en realidad tienen significados muy distintos. Comprender esta diferencia no solo puede profundizar tu conexión espiritual, sino también transformar la manera en que percibes tus emociones y tu propósito de vida. Piensa en un momento en el que experimentaste emociones intensas, pero a la vez sentías un vacío inexplicable. Esa desconexión puede ser una pista de que tu alma y tu espíritu están funcionando de manera independiente, lo que puede influir en tu bienestar integral. Por eso es crucial explorar qué dicen las Escrituras sobre estos conceptos. Según la Biblia, el alma y el espíritu no son lo mismo, y reconocer esa distinción puede ayudarte a tener una vida espiritual más equilibrada y clara. Muchas personas viven confundidas porque no comprenden estas diferencias fundamentales, lo que les lleva a interpretaciones erróneas de su propio ser y de su relación con lo divino. Si alguna vez te has sentido atrapado en esta confusión, este video te ayudará a despejar tus dudas y te proporcionará herramientas para avanzar en tu camino espiritual. Para profundizar en esta cuestión, es esencial acudir a las raíces originales de los términos utilizados en la Biblia. En hebreo, el término para alma es nefesh, una palabra que aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento. Nefesh no solo hace referencia a la vida humana, sino también a los seres vivos en general, incluidos los animales. Es la esencia que da aliento y vida a las criaturas, un concepto que se destaca en Génesis 1:20, donde se dice que las aguas produzcan en abundancia seres vivos, nefesh, y aves que vuelen sobre la tierra. Este término también engloba emociones y deseos profundos, como se menciona en Génesis 34:3, donde la nefesh de Siquem se apegó a Dina. La palabra hebrea nefesh es una herramienta clave para entender las múltiples dimensiones de la vida, ya que aparece más de 700 veces en el Antiguo Testamento, subrayando su relevancia en el marco bíblico. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, el equivalente en griego es psique, que también se relaciona con la esencia interna de una persona. Psique engloba emociones, pensamientos y deseos, como se ve en Mateo 10:28, donde Jesús dice: «No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Psique. Teman más bien a quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El término psique también refleja la complejidad de las emociones humanas y el intelecto. Por ejemplo, en Lucas 12:19, un hombre rico habla con su alma, psique, sobre los bienes que ha acumulado, diciendo: «Alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete». Este uso del término no solo describe el asiento de los sentimientos, sino también la lucha interna entre las prioridades materiales y espirituales. Incluso fuera del contexto bíblico, en la filosofía griega, psique representaba la parte inmaterial de una persona, una idea que influyó profundamente en la forma en que los primeros pensadores cristianos conceptualizaron la vida espiritual. En resumen, la comprensión de nefesh y psique como conceptos bíblicos es fundamental para desarrollar una visión más rica y matizada de lo que significa ser humano. Ambos términos invitan a reflexionar sobre el propósito de nuestra existencia y cómo nuestras emociones, pensamientos y deseos están intrínsecamente conectados con nuestra vida espiritual. El espíritu, en contraste, se refiere al término hebreo ruach, que significa viento o aliento. En las Escrituras, ruach se utiliza para describir el aliento de Dios y su dimensión espiritual, una conexión más profunda que trasciende lo físico. Por ejemplo, en Ezequiel 37, 5-6, Dios insufla vida en huesos secos, subrayando el poder espiritual y transformador del ruach.
Este concepto no solo resalta la vitalidad, sino también la presencia activa de Dios en nuestras vidas. El término Ruach aparece más de 380 veces en el Antiguo Testamento, casi siempre asociado con el poder y la presencia divina. En el contexto griego, se traduce como pneuma y con frecuencia se relaciona con el Espíritu Santo. Pneuma es esa fuerza intangible que conecta a las personas con lo divino, representando tanto el soplo de vida como el impulso espiritual que guía a los creyentes. En Juan 3:6 se lee: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, pneuma, espíritu es. Aquí, pneuma simboliza la renovación y transformación que solo el Espíritu Santo puede otorgar. El Ruach, como fuerza vivificante y divina, desempeña un papel crucial en el crecimiento espiritual. Por ejemplo, en Hechos 2:4, los discípulos son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas según el Espíritu les guiaba. Este evento ilustra cómo el Ruach no solo transforma, sino que también empodera a los creyentes para realizar la obra divina. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Además, en Génesis 1:2, el Ruach de Dios se movía sobre las aguas, representando su presencia activa desde el principio de la creación. El Ruach no solo conecta a las personas con Dios, sino que también les da propósito y dirección. Cuando el Espíritu obra en nuestras vidas, nos inspira a buscar lo divino y a caminar en justicia. En Ezequiel 36:26-27, Dios promete dar un corazón nuevo y poner su Espíritu, Ruach, dentro de nosotros, mostrándonos cómo el Espíritu no solo restaura, sino que transforma completamente nuestra relación con Él. Mientras que el espíritu se relaciona con nuestra conexión divina, el alma es la esencia de nuestra identidad humana. En hebreo, el término nefesh denota ser viviente o vida y aparece en Génesis 2:7, donde Dios sopla el aliento de vida en el hombre, convirtiéndolo en un ser viviente. Este acto subraya que la nefesh es lo que nos convierte en criaturas con emociones, pensamientos y voluntad. La nefesh también está profundamente conectada con nuestras experiencias emocionales. En Mateo 22:37, Jesús llama a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, demostrando cómo la nefesh desempeña un papel central en nuestra devoción y relación con el Creador. Asimismo, en el Salmo 42, versículos 1-2, el salmista expresa un profundo anhelo por Dios, diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este deseo refleja la búsqueda constante del alma por la conexión con lo eterno. La nefesh no solo experimenta emociones, sino que también necesita restauración y guía. En el Salmo 23:3, David proclama: Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta restauración no solo implica alivio emocional, sino una renovación profunda que nos lleva de vuelta al propósito divino.
Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Además, el alma es el origen de nuestros deseos y aspiraciones más profundos. Experimenta tanto la alegría como el dolor, reflejando nuestra humanidad en toda su complejidad. En momentos de angustia, el alma puede encontrar refugio en Dios, como lo demuestra el Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu nefesh contrito. Estas palabras muestran cómo la nefesh depende de Dios para encontrar consuelo y esperanza, mientras el espíritu, ruach, representa nuestra conexión divina y la guía del Espíritu Santo, el alma, nefesh, encapsula nuestra humanidad, nuestras emociones, pensamientos y deseos. Ambas dimensiones, aunque distintas, trabajan juntas para formar nuestra experiencia espiritual y nos invitan a profundizar nuestra relación con Dios. En otro ejemplo, el Salmo 103, 1-2, dice: Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este pasaje destaca la capacidad del alma para alabar y recordar la bondad de Dios, involucrando a toda la persona en un acto de adoración sincera. Aquí se muestra cómo el alma no solo experimenta emociones, sino que también tiene la facultad de dirigirlas hacia Dios en agradecimiento y reverencia. La Biblia también describe el alma como el asiento de las emociones y la fuerza de la voluntad humana. Por ejemplo, en 1 Samuel 1:15, Ana, en su profunda aflicción, explica al sacerdote Elí: «No he bebido vino ni sidra, estoy derramando mi alma delante del Señor». En este momento de angustia, Ana utiliza su alma como el canal para expresar sus deseos más profundos y su dolor ante Dios, mostrando la importancia del alma como mediadora de nuestras oraciones más sinceras. El alma es también el campo de batalla donde ocurren nuestras luchas internas. En Romanos 7, 22-23, el apóstol Pablo describe este conflicto: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este pasaje refleja la dualidad dentro del alma humana, un deseo de cumplir la voluntad de Dios, en contraste con las debilidades y tentaciones de nuestra naturaleza caída. Además, el alma interactúa con el cuerpo físico, manifestando emociones espirituales en acciones concretas. Por ejemplo, en el Salmo 35, 9 se dice: «Y mi alma se alegrará en el Señor, se regocijará en su salvación». Esta alegría del alma frecuentemente se traduce en expresiones físicas como cantar, levantar las manos en oración o incluso danzar, mostrando cómo nuestras emociones espirituales pueden influir en nuestro comportamiento externo. La historia de Elías también ilustra cómo el alma puede ser profundamente afligida y necesitar la intervención divina. En 1 Rey 19:4, Elías, huyendo de Jezabel, clama: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Este momento de desesperación muestra cómo el alma puede sentirse abrumada por el peso de las circunstancias. Sin embargo, Dios restaura su alma mediante alimento, descanso y un renovado sentido de propósito, recordándonos que incluso en nuestras peores crisis, Dios
puede revitalizar nuestra alma y darnos fuerzas para continuar. Si estás disfrutando este análisis profundo del alma y el espíritu, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos seguir aprendiendo. Ahora, hablemos sobre el espíritu. El espíritu, distinto del alma, es el elemento que conecta directamente a los seres humanos con Dios. En Eclesiastés 12:7 se dice: el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este pasaje subraya que el espíritu es un regalo divino y eterno que regresa al Creador después de la muerte, destacando su carácter inmortal y su propósito celestial. El espíritu también es descrito como la fuerza vital otorgada por Dios. En Juan 4:24, Jesús enseña: Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Este versículo enfatiza que el espíritu es esencial para una verdadera comunión y oración espiritual, siendo el medio por el cual nos conectamos plenamente con Dios. El espíritu juega un rol fundamental en la regeneración espiritual y la renovación de nuestra relación con Dios. En Romanos 8:16 se afirma: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio interno no solo confirma nuestra identidad como hijos de Dios, sino que también fortalece nuestra relación con Él, ayudándonos a vivir con confianza en su amor y dirección. En Juan 3:6, Jesús explica: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Este versículo resalta el poder del Espíritu Santo para transformar vidas, permitiéndonos renacer en una dimensión espiritual completamente nueva. A través del Espíritu experimentamos no solo la salvación, sino también una conexión íntima y renovada con Dios. El alma y el espíritu, aunque distintos, son complementarios en nuestra experiencia humana y espiritual. Mientras el alma alberga nuestras emociones y voluntad, el espíritu nos conecta directamente con lo divino, guiándonos hacia una relación más profunda con nuestro Creador. El Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la transformación de nuestras vidas, renovando nuestro ser interior y haciéndonos espiritualmente vivos en comunión con Dios. Como se menciona en Gálatas 5:22-23, los frutos del Espíritu incluyen amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos son evidencia del poder transformador del Espíritu en nuestras vidas, moldeando nuestro carácter para reflejar la naturaleza divina. Además, el Espíritu se identifica como esa dimensión profunda de nuestra existencia que está en contacto directo con Dios. En Romanos 8:9, Pablo afirma: pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Este versículo subraya que la presencia del Espíritu define nuestra identidad como hijos de Dios. El Espíritu también es el medio a través del cual recibimos revelación y sabiduría divinas. En Efesios 1:17 se ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto nos muestra que a través del Espíritu adquirimos un entendimiento más profundo de los propósitos y el carácter de Dios. El Espíritu Santo no solo transforma, sino que también capacita a los creyentes para vivir su fe con valentía y ser testigos del Evangelio. En Hechos 1:8 se declara: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Este poder divino nos fortalece para cumplir nuestra misión cristiana. En la oración, el Espíritu también tiene un papel crucial. Romanos 8:26-27 nos enseña: asimismo,
En nuestra debilidad, el Espíritu acude para ayudarnos. No sabemos cómo orar como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esto destaca cómo el Espíritu guía nuestras oraciones para alinearlas con los planes divinos. Los dones espirituales también son una manifestación del Espíritu en acción. En 1 Corintios 12, 4 a 11, se enumeran varios dones, como la sabiduría, el conocimiento, la fe, la sanidad, los milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, el hablar en lenguas y su interpretación. Estos dones son distribuidos por el Espíritu para edificar a la Iglesia y cumplir los propósitos de Dios. Al reflexionar sobre la diferencia entre el alma y el espíritu, encontramos que mientras el alma comprende nuestras emociones, pensamientos y voluntad, el espíritu es esa conexión divina con Dios que nos da vida eterna. ¿Qué experiencias has tenido en relación con el papel del Espíritu Santo en tu vida? Comparte tus pensamientos y enriquezcamos juntos esta reflexión. El libro de Hebreos 4:12 nos brinda una reflexión profunda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo revela que, aunque el alma y el espíritu están estrechamente relacionados, la palabra de Dios tiene el poder único de discernir y separar estas dos dimensiones del ser humano. En el primer, a Tesalonicenses 5:23, encontramos otra perspectiva. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje destaca que somos seres integrales, compuestos de espíritu, alma y cuerpo, cada uno desempeñando un papel esencial en nuestra santificación y relación con Dios. El alma se asocia principalmente con nuestras emociones, pensamientos y experiencias terrenales. Por otro lado, el espíritu es la parte de nuestro ser que se conecta directamente con Dios y lo eterno. Mientras que el alma está involucrada en nuestras decisiones diarias y responde a nuestras circunstancias, el espíritu busca la comunión con lo divino y la guía de Dios en todas las cosas. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, ofrece una distinción clara entre estas dos dimensiones. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Este versículo indica que las verdades espirituales solo pueden ser comprendidas a través del Espíritu, mientras que el alma, con su razonamiento terrenal, puede quedarse perpleja ante ellas. La interacción entre el alma y el espíritu es evidente en la oración. Mientras que el alma puede expresar emociones como alegría, gratitud o incluso tristeza, el espíritu se conecta profundamente con la presencia de Dios, permitiendo una experiencia espiritual más profunda y transformadora. Romanos 8:26 lo describe así. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En la toma de decisiones, esta relación dinámica también se manifiesta. El alma tiende a analizar los pros y los contras basándose en emociones y razonamiento humano, mientras que el espíritu busca la dirección y la sabiduría divina. Esto lo vemos ejemplificado en Hechos 15:28. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros
no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Este ejemplo muestra cómo las decisiones pueden ser el resultado de un discernimiento espiritual en combinación con una reflexión consciente. Finalmente, entender las diferencias entre el alma y el espíritu nos ayuda a comprender mejor nuestras experiencias espirituales y humanas. Mientras el alma puede enfrentarse a dudas y temores, el espíritu, fortalecido por la fe, encuentra paz y certeza en Dios. Esta interacción nos guía en nuestro caminar cristiano, llevándonos hacia una relación más profunda con el Creador. Las diferencias entre el alma y el espíritu también se reflejan en nuestra manera de enfrentar los desafíos de la vida. Ante la adversidad, nuestra alma puede responder con miedo, ira o desesperación. Sin embargo, cuando nuestro espíritu está en comunión con Dios, encontramos paz, fortaleza y esperanza que trascienden las circunstancias. Filipenses 4:7 lo describe así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz espiritual actúa como un ancla que estabiliza nuestras emociones y pensamientos. La relación entre alma y espíritu es profundamente interdependiente. Ambos trabajan en armonía para formar nuestra identidad integral. En Romanos 8:10, Pablo escribe: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Este pasaje muestra cómo el espíritu, al estar vivificado por Dios, transforma nuestra alma y afecta nuestro ser completo, incluida nuestra voluntad, emociones y decisiones. Un ejemplo claro de esta interacción se encuentra en los Salmos de David, donde su alma a menudo expresa emociones humanas intensas como angustia, alegría o arrepentimiento. Sin embargo, su espíritu se mantiene conectado con Dios, guiándolo hacia la fe y la restauración. En el Salmo 51:10, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí, David reconoce que tanto su alma como su espíritu necesitan la intervención divina para lograr una transformación completa. Esta dinámica también se evidencia en cómo experimentamos la convicción y la guía divina. Mientras el alma puede luchar con dudas y temores, el espíritu, fortalecido por el Espíritu Santo, trae dirección y reconciliación. Por ejemplo, en la tentación de Jesús en el desierto, Mateo 4:1-11, vemos cómo el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser probado. Aunque las tentaciones apelan a aspectos emocionales y físicos, Jesús se mantiene firme gracias a la fortaleza de su espíritu, alimentado por su comunión con el Padre. Asimismo, en Hechos 16:6-10, la dirección del Espíritu Santo en la misión de Pablo y sus compañeros es un ejemplo notable. Aunque ellos planeaban predicar en Asia, el Espíritu les impidió hacerlo, guiándolos en cambio hacia Macedonia. Esto muestra cómo el Espíritu, en conexión con Dios, puede guiarnos hacia caminos que, aunque no siempre sean comprensibles para nuestra alma, están alineados con el propósito divino. La historia de José en el Antiguo Testamento también ilustra esta relación. A pesar de haber sido traicionado por sus hermanos y enfrentado numerosos desafíos emocionales, José permaneció conectado con Dios. Esta relación espiritual no solo lo fortaleció para soportar el sufrimiento, sino que también lo llevó a perdonar y reconciliarse con sus hermanos, como se relata en Génesis 45. Otra historia significativa es la de Daniel, cuya vida ejemplifica el poder del Espíritu en medio de pruebas emocionales y físicas. En Daniel 6, su compromiso con la oración y su conexión con Dios lo sostuvieron frente a la persecución y el peligro. Su espíritu, fortalecido por su fe,
le permitió mantener una confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando fue arrojado al foso de los leones. Estos relatos bíblicos nos muestran que, aunque el alma y el espíritu son distintos, trabajan juntos en una relación complementaria. Mientras el alma refleja nuestras emociones y pensamientos, el espíritu nos conecta con Dios, permitiéndonos enfrentar la vida con propósito, resiliencia y fe inquebrantable. La obra de Job nos revela profundas reflexiones sobre la relación entre el ser humano y la divinidad. Job experimentó un dolor extremo y desolación, pero se mantuvo firme en su búsqueda de entendimiento y justificación por parte de Dios, como se muestra en Job 19:25-27. Sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre la tierra, y después de que mi piel haya sido así destruida, en mi carne veré a Dios. Yo mismo lo veré con mis propios ojos, yo y no otro. Cómo anhela mi corazón dentro de mí. Estas palabras reflejan la lucha interna entre la mente y el espíritu de Job. Desde hace siglos, la distinción entre el alma y el espíritu ha sido un punto focal en debates teológicos. Líderes eclesiásticos e intelectuales como Agustín y Tomás de Aquino han investigado cómo el alma se relaciona con nuestra esencia humana y cómo el espíritu facilita la comunicación con lo divino. Agustín describió el alma como el centro de la razón y la voluntad, atribuyendo al espíritu la capacidad de vincularse con lo divino. Resaltó la relevancia del alma en decisiones éticas y morales, viendo al espíritu como el nexo con lo sagrado. Tomás de Aquino profundizó en esta idea, diferenciando los niveles del alma, vegetativo, sensible y racional, y consideró al espíritu como el elemento que nos conecta con Dios. Asoció el alma vegetativa con funciones vitales, el alma sensible con las emociones y sensaciones, y el alma racional con la inteligencia y la voluntad. Hoy en día, teólogos contemporáneos debaten sobre cómo estas diferencias influyen en nuestro entendimiento de la naturaleza humana, la salvación y la santificación. Algunos enfatizan la integridad de la persona, mientras que otros subrayan las funciones distintas del alma y el espíritu en nuestra vida espiritual. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Diferentes corrientes cristianas interpretan estos conceptos de manera variada. Por ejemplo, las tradiciones pentecostales suelen enfocarse en experiencias directas con el Espíritu Santo y sus dones, mientras que otras denominaciones destacan la importancia del alma en la formación del carácter y la ética. John Wesley, fundador del metodismo, destacó la transformación del alma mediante la santificación, un proceso que requiere la colaboración del alma y el espíritu para alcanzar la plenitud espiritual y una conexión más íntima con Dios. Por su parte, la tradición reformada, con figuras como John Calvin, subraya la corrupción total del ser humano y la necesidad de una regeneración espiritual, destacando la soberanía divina y la influencia del Espíritu Santo en la vida de los fieles. Asimismo, teólogos modernos como Dallas Willard han examinado cómo las disciplinas espirituales pueden transformar el alma, destacando el papel del espíritu en guiar este cambio, sugiriendo que prácticas espirituales conscientes pueden acercar el alma al espíritu. En la teología occidental, particularmente en la ortodoxia, se presta gran atención a la concepción integral del ser humano, considerando el alma y el espíritu como elementos complementarios dentro de una única entidad. Esta visión se centra en la teosis, que es el proceso de unificación con Dios,
abarcando el cuerpo, el alma y el espíritu en un camino de santificación y transformación continua. En la doctrina católica romana encontramos una interpretación enriquecedora de cómo el alma y el espíritu interactúan y contribuyen a la vida espiritual. Thomas Merton, un destacado místico y teólogo católico, resaltó la relevancia de la oración contemplativa como medio para fortalecer el espíritu, facilitando así una conexión más íntima y transformadora con Dios, lo cual a su vez reforma el alma. Reflexiona sobre cómo estas nociones resuenan en tu propio recorrido espiritual y comparte tus experiencias y pensamientos al respecto. Nos gustaría saber más de ti y seguir profundizando en este diálogo. Desde un punto de vista práctico, comprender la distinción entre el alma y el espíritu es crucial para el desarrollo espiritual personal. Reconocer que el alma gestiona nuestros pensamientos, emociones y decisiones nos ayuda a entender nuestras propias luchas y deseos más profundamente. El Salmo 23:3 menciona: «Restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre», destacando la intervención divina en el cuidado y guía del alma. La vulnerabilidad del alma y su necesidad de ser restaurada y guiada resaltan su dependencia del cuidado divino. Por otro lado, Gálatas 5:22-23 describe los frutos del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, subrayando cómo el Espíritu transforma nuestras vidas al producir cualidades que reflejan la naturaleza de Dios. En la oración, reconocemos los roles del alma y el espíritu. El alma expresa nuestras necesidades y sentimientos más profundos, mientras que el espíritu se une a la presencia de Dios, recibiendo su dirección. Esta comprensión influye también en nuestra aproximación a las disciplinas espirituales como la meditación y el estudio bíblico, que no solo nutren nuestro ser emocional y espiritual, sino que también fortalecen nuestra madurez en ambas áreas. La meditación nos permite reflexionar sobre la palabra de Dios, activando nuestras capacidades intelectuales y emocionales, mientras facilita que nuestro espíritu se empape de sabiduría y guía divina. En la esfera de la teología occidental, especialmente en la tradición ortodoxa, se subraya la comprensión holística del ser humano, viendo el alma y el espíritu como elementos interconectados que conforman una misma realidad. Este enfoque se basa en la teosis, o unión con Dios, que implica un proceso unificado de santificación y transformación que integra la persona completa: cuerpo, alma y espíritu. Similarmente, la tradición católica romana proporciona una visión enriquecedora de esta interacción entre el alma y el espíritu. Thomas Merton, un influyente místico y teólogo católico, destacó la importancia de la oración contemplativa para nutrir el espíritu y a través de ello facilitar una conexión más profunda y transformadora con Dios, que a su vez reforma el alma. Reflexiona sobre cómo estas perspectivas resuenan con tu propia experiencia espiritual y comparte tus pensamientos al respecto. Estamos deseosos de escuchar tus reflexiones y continuar este intercambio. Entender la diferencia entre el alma y el espíritu tiene implicaciones prácticas significativas para el crecimiento espiritual personal. Reconocer que el alma rige nuestros pensamientos, emociones y voluntades nos permite comprender mejor nuestras luchas internas y aspiraciones más profundas. El Salmo 23:3, que dice: «Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por su nombre», ilustra cómo Dios cuida y guía el alma. Esta necesidad de restauración y guía resalta la dependencia del alma del cuidado divino. Por otro lado, Gálatas 5:22-23 describe los frutos del Espíritu.
indicando cómo el Espíritu transforma nuestras vidas al producir cualidades que reflejan la naturaleza de Dios. En la oración, los roles del alma y el espíritu son evidentes. El alma expresa nuestras necesidades y emociones profundas, mientras que el espíritu se conecta con la presencia de Dios y recibe su dirección. Esta comprensión también afecta nuestra aproximación a las disciplinas espirituales, como la meditación y el estudio bíblico, que nutren tanto el alma como el espíritu, ayudándonos a crecer en madurez emocional y espiritual. La meditación nos permite reflexionar sobre la palabra de Dios, activando nuestras capacidades intelectuales y emocionales, mientras que el espíritu recibe guía y conocimiento divino. Al entender las distinciones bíblicas entre alma y espíritu, podemos apreciar más profundamente nuestro camino espiritual. La Biblia ofrece una rica tapestría de conocimientos sobre estos aspectos de nuestro ser, y abrazar estas enseñanzas puede conducir a una vida más plena y espiritualmente enriquecida. Al continuar estudiando y reflexionando sobre estos conceptos, podemos avanzar hacia una comprensión más profunda del diseño divino de nuestra existencia. En conclusión, reconocer la diferencia entre el alma y el espíritu nos permite vivir de manera más intencional, alineando nuestras emociones, voluntad y vida espiritual con los propósitos de Dios, promoviendo así una vida espiritual equilibrada y victoriosa. Al incorporar estos principios en nuestro día a día, nos embarcamos en una travesía espiritual completa en la cual nuestra alma y nuestro espíritu colaboran para exaltar a Dios y crecer a su imagen y semejanza. Profundicemos en estos preceptos bíblicos, permaneciendo receptivos a la dirección del Espíritu Santo, lo que permite que nuestra esencia sea renovada por el amor y la misericordia divinos. Además, comprometámonos a evolucionar y aprender continuamente sobre estas verdades espirituales. ¿Acaso no es nuestro deber guiar a otros en sus caminos espirituales, compartiendo el conocimiento que adquirimos y brindando apoyo mutuo en nuestra caminata con Dios? Unidos como una comunidad de fieles, podemos fortalecer nuestro crecimiento espiritual colectivo, glorificando a Dios en cada acto. Esforcémonos por construir una vida que refleje la armonía entre el alma y el espíritu, fundamentada en el amor y la sabiduría de Dios y fortalecida por su espíritu, para vivir nuestra fe con autenticidad y misericordia. Agradezco su compañía en esta indagación del alma y el espíritu. En estas reflexiones podemos encontrar eco en palabras como las de San Pablo en Efesios 4:23-24, donde se nos invita a renovar nuestro espíritu y adoptar una nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Este pasaje subraya la transformación espiritual que debemos buscar continuamente. El desarrollo espiritual a menudo implica una introspección profunda que nos desafía a mirar más allá de nuestras prácticas diarias hacia una conexión más significativa con lo divino. Este proceso se basa en la oración continua y la meditación, prácticas que nos permiten sintonizar con la guía divina y entender mejor nuestro propósito en la vida. Una herramienta poderosa en nuestro crecimiento espiritual es el estudio de las parábolas de Jesús, que nos ofrecen enseñanzas profundas sobre el perdón, la misericordia y el amor. Al reflexionar sobre estas historias, podemos aplicar sus lecciones en nuestras interacciones diarias y transformar gradualmente nuestras vidas para reflejar los valores del reino de Dios. La comunidad cristiana juega un papel crucial en nuestro viaje espiritual. Al compartir nuestras experiencias y desafíos con otros creyentes, no solo encontramos apoyo, sino que también aprendemos de las perspectivas y experiencias de los demás. Esta interacción enriquece nuestra fe y profundiza nuestro entendimiento de las Escrituras. El concepto de sacrificio personal también es central en la doctrina cristiana.
Aprender a poner las necesidades de los demás antes que las propias y ofrecer nuestro tiempo y recursos puede ser una forma poderosa de vivir según los principios que Jesús enseñó, promoviendo así una vida espiritual más rica y empática. En la vida moderna, encontrar momentos de silencio y soledad para la reflexión espiritual puede ser desafiante. Sin embargo, es en estos momentos de quietud donde a menudo experimentamos revelaciones y entendimientos más profundos sobre nuestra fe, lo que nos permite crecer espiritualmente de manera más efectiva. La práctica de la gratitud es otra piedra angular para profundizar nuestra vida espiritual. Al reconocer conscientemente las bendiciones en nuestra vida, podemos mantener un corazón humilde y abierto a recibir la guía de Dios, lo cual fortalece nuestra relación con Él y con aquellos que nos rodean. La música y el canto espiritual también tienen un impacto significativo en nuestro desarrollo espiritual. Himnos y canciones de alabanza no solo elevan nuestro espíritu, sino que también nos unen como comunidad al compartir un mismo sentir y propósito en nuestra adoración. Enfrentar las adversidades con fe y resiliencia es otro aspecto vital de la vida espiritual. Las pruebas y los desafíos no solo prueban nuestra fe, sino que también nos ofrecen la oportunidad de demostrar nuestra confianza en Dios y nuestra capacidad para superar obstáculos con su ayuda. La práctica del ayuno y otras disciplinas espirituales pueden ser herramientas eficaces para purificar nuestro cuerpo y mente, lo que nos ayuda a centrarnos más en nuestra relación con Dios y menos en las distracciones del mundo material. Finalmente, el compromiso con actos de servicio y caridad refleja directamente los principios del Evangelio en acción. Estos actos no solo benefician a quienes reciben, sino que también cultivan en nosotros un espíritu de generosidad y compasión, esencial para cualquier auténtico crecimiento espiritual. La Biblia está repleta de relatos que desafían nuestra comprensión y a veces pasan desapercibidos, pero entre ellos hay uno especialmente intrigante que sucede en un contexto de desobediencia y consecuencias divinas. En el capítulo 13 de Primero Reyes, se nos cuenta la historia de un profeta sin nombre enviado por Dios desde Judá a Betel, con un mensaje urgente para el rey Jeroboam. Este relato no solo nos muestra la severidad de la obediencia a Dios, sino también las trágicas consecuencias de no seguir sus mandatos al pie de la letra. Al principio, el profeta cumple fielmente la misión divina, demostrando el poder de Dios a través de profecías y señales milagrosas. Sin embargo, su historia toma un giro inesperado que nos deja una lección profunda sobre la vulnerabilidad humana y la soberanía de Dios. Este inicio nos invita a explorar cómo un acto de desobediencia puede alterar completamente el curso de una vida, incluso cuando la misión parece estar bendecida por el poder divino. La interacción entre el profeta y Jeroboam es tensa y cargada de significado espiritual. Cuando el profeta denuncia el altar idolátrico en Betel, desafiando directamente las órdenes del rey, se convierte en un testigo de la justicia y la autoridad de Dios. Este enfrentamiento es un recordatorio claro de que las verdades divinas no se deben comprometer, incluso frente a la autoridad terrenal. A medida que seguimos esta narración, vemos que la historia del profeta no es solo un incidente aislado. Es un espejo de nuestras propias vidas, reflejando las veces que podríamos estar al borde de la obediencia o la desobediencia. A través de su experiencia, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para seguir los mandatos de Dios, con integridad y fe inquebrantable. La historia se encuentra en el libro de Primero Reyes, capítulo 13, un texto que ocupa un lugar crucial en la narrativa bíblica, estableciendo las consecuencias de las acciones humanas frente a los decretos divinos. Este capítulo no solo narra la historia de un profeta enviado a Betel,
sino que también destaca la importancia de la palabra de Dios y cómo debe ser atendida sin desviaciones. Dentro de este contexto, el rey Jeroboam es una figura central que representa la rebelión contra las instrucciones divinas. Su creación de altares idolátricos en Betel fue una clara violación de los mandamientos de Dios, lo que provocó la necesidad de una intervención profética directa. Esta parte de la Escritura subraya la tensión entre la fidelidad a Dios y las tentaciones de adaptar la práctica religiosa a conveniencias políticas o personales. El profeta anónimo, por otro lado, es un ejemplo de obediencia inicial que se ve empañada por una decisión posterior de desobedecer, lo que ilustra la fragilidad humana. Su historia es un recordatorio de que la obediencia a Dios debe ser completa y no parcial. Aquí la Biblia nos enseña sobre la importancia de seguir fielmente las instrucciones divinas, sin dejarnos influenciar por voces externas, incluso cuando parecen autorizadas y convincentes. Además, esta narrativa se sitúa en un punto de inflexión en la historia de Israel, después de la división del reino. Esto añade una capa de complejidad política y espiritual al relato, ya que muestra cómo las decisiones de liderazgo pueden alejar a un pueblo de sus raíces espirituales y cómo Dios responde a tales acciones. El profeta de Judá fue inicialmente un modelo de obediencia. Siguiendo las instrucciones de Dios al pie de la letra, demostró el poder y la seriedad de seguir la voluntad divina. Su mensaje al rey Jeroboam no fue solo de condena, sino también un llamado a la rectitud y a la vuelta a la verdadera adoración. Sin embargo, la trama se complica cuando, tras cumplir su misión, el profeta decide aceptar una invitación a comer, directamente en contra de la orden de Dios de no comer ni beber en Betel. Este acto de desobediencia marca un punto de inflexión en su vida y resalta una verdad esencial. Incluso un acto de desobediencia, aparentemente menor, puede tener consecuencias desastrosas. Pero antes de entrar en este punto tan importante, déjame decirte que aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. La respuesta de Dios a esta desobediencia es inmediata y severa. El profeta es confrontado por un león en el camino de regreso, un evento que simboliza el juicio divino. Este encuentro mortal es una representación vívida de cómo la desviación de los mandatos de Dios puede llevar a un final trágico, reforzando la idea de que la obediencia debe ser completa y sin compromisos. Este episodio nos enseña sobre la constante vigilancia que debemos mantener en nuestra vida espiritual. Cada decisión cuenta y cada acto de obediencia o desobediencia tiene implicaciones no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. La historia del profeta es un recordatorio potente de que, mientras seguimos a Dios, debemos hacerlo con todo nuestro corazón y alma, sin desviarnos del camino que Él ha establecido para nosotros. A pesar del severo juicio, la historia también revela la misericordia de Dios. Cuando el rey Jeroboam extiende su mano contra el profeta y su mano se seca, es el mismo profeta quien intercede por él ante Dios, resultando en la restauración de la mano del rey. Este acto de misericordia en medio del juicio refleja la naturaleza compasiva de Dios, quien está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que reconocen su error y buscan su ayuda. La preservación del cuerpo del profeta por el león, que no lo devora, sino que se queda junto a él y su burro, es otra señal de la misericordia divina. Aunque el profeta fue castigado por su desobediencia, Dios aseguró que su cuerpo no fuera deshonrado. Esto actúa como un testimonio de la seriedad de seguir los mandamientos de Dios, pero también de su cuidado continuo, incluso en la corrección.
Esta dualidad de justicia y misericordia es central en la teología cristiana. Dios es justo y sus juicios son rectos, pero también es un Padre amoroso que desea que volvamos a Él cuando nos desviamos. A través de esta historia, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia vida y a asegurarnos de que nuestra relación con Dios esté fundamentada en el respeto a sus mandatos y en la confianza en su amor y misericordia. El hecho de que el profeta interceda por Jeroboam, a pesar de su actitud hostil inicial hacia él, nos enseña sobre el poder del perdón y la importancia de orar por aquellos que nos hacen mal. En el reino de Dios, la misericordia triunfa sobre el juicio, y somos llamados a ser instrumentos de esa misericordia, incluso hacia aquellos que pueden no merecerla desde nuestra perspectiva humana. El episodio del profeta y el león resalta de manera poderosa la soberanía de Dios, que se manifiesta no solo en las bendiciones, sino también en los juicios. Este relato nos confronta con la realidad de que, mientras nosotros podemos ser frágiles y falibles, Dios permanece inmutable y omnipotente. Su control sobre los acontecimientos del mundo es absoluto, y este episodio demuestra que nada escapa a su dominio, ni siquiera los errores humanos. La fragilidad humana se muestra en la capacidad del profeta para ser engañado y desviar su camino, pese a haber sido advertido directamente por Dios. Este contraste subraya una lección crítica: nuestra necesidad de depender constantemente de Dios para la guía y la fortaleza, evitando así las trampas que se nos presentan a lo largo de la vida. Este reconocimiento de nuestra debilidad es crucial para desarrollar una relación auténtica y obediente con el Creador. La historia también destaca que Dios, en su soberanía, permite que sus siervos enfrenten las consecuencias de sus acciones para enseñar lecciones valiosas a ellos y a otros. A través de la muerte del profeta, Dios no solo castigó al siervo desobediente, sino que también estableció un recordatorio eterno de la importancia de la obediencia completa y la seriedad de su palabra. La interacción entre la soberanía divina y la fragilidad humana invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia vida. Este relato bíblico nos llama a examinar nuestras acciones y motivaciones, asegurándonos de que estén alineadas con la voluntad de Dios. Aceptar nuestra vulnerabilidad y buscar la fortaleza en Dios es esencial para vivir una vida de fe genuina y obediente. La narrativa del profeta y el león ocurre en un momento crítico de la historia de Israel, después de la división del reino tras las muertes de David y Salomón. Este contexto es crucial para entender la magnitud de los desafíos religiosos y políticos que enfrentaba el pueblo de Israel. La división creó un norte, gobernado por Jeroboam, y un sur, que continuó bajo la dinastía davídica en Judá. Jeroboam, enfrentando la necesidad de consolidar su reinado frente a la influencia de Jerusalén, estableció centros de adoración alternativos en Dan y Betel, que incluían la instauración de becerros de oro como objetos de culto. Este acto de idolatría fue una desviación directa de los mandamientos de Dios y representó un punto de inflexión para Israel, marcando el inicio de un periodo de declive espiritual. La elección de Betel como uno de estos centros no fue casual. Betel, cuyo nombre significa casa de Dios, había sido un lugar de encuentros divinos en el pasado, lo que añadió una ironía trágica al acto de Jeroboam de usar este sitio para la idolatría. Este abuso de la historia y la tradición espiritual de Betel fue un golpe directo a la relación entre Dios y su pueblo. La desobediencia de Jeroboam y su impacto en Israel ilustran cómo las decisiones de liderazgo pueden tener consecuencias duraderas y profundas, tanto políticas como espirituales. Este contexto histórico no solo nos ayuda a entender mejor los eventos descritos en Primera Reyes 13,
sino que también nos enseña sobre la importancia de los líderes fieles y la obediencia a los mandamientos divinos en tiempos de crisis. Jeroboam es una figura central en la historia de Israel, cuyo reinado marcó el comienzo de la división definitiva del reino. Esta división no fue solo un evento político, sino también un desastre espiritual, ya que Jeroboam instauró una forma de adoración que rompía directamente con la ley de Moisés, estableciendo ídolos en un intento de fortalecer su control sobre las 10 tribus del norte. La decisión de Jeroboam de crear lugares de adoración alternativos en Betel y Dan fue motivada por el miedo a perder el poder si su pueblo seguía yendo a Jerusalén para adorar según lo establecido. Sin embargo, esta estrategia política resultó en una grave transgresión contra Dios, al llevar al pueblo a la idolatría, lo que eventualmente llevaría al reino a su caída. La desobediencia de Jeroboam no solo afectó su propio destino, sino que también configuró el futuro espiritual de Israel. Las Escrituras muestran cómo este acto de rebelión provocó una serie de eventos que culminarían en el juicio divino sobre el reino del norte. La lección de la vida de Jeroboam resalta la conexión inseparable entre la integridad espiritual y la estabilidad política. Este episodio nos recuerda la responsabilidad de los líderes de guiar correctamente a su pueblo y los peligros de cuando estos líderes eligen caminos que se desvían de los principios divinos. La historia de Jeroboam es un recordatorio sombrío de que los líderes son responsables no solo ante su pueblo, sino, más crucialmente, ante Dios. La idolatría en Betel, establecida por Jeroboam, fue una de las transgresiones más significativas en la historia de Israel. Al erigir un becerro de oro y declarar que estos eran los dioses que habían sacado a Israel de Egipto, Jeroboam no solo rechazó la adoración en el templo de Jerusalén, sino que desafió abiertamente el primer mandamiento que prohíbe la idolatría. Esta acción tuvo implicaciones devastadoras para el pueblo de Israel. Al adoptar formas de adoración que contradecían directamente las leyes dadas por Dios a través de Moisés, Jeroboam provocó una ruptura espiritual que afectaría a las generaciones futuras. La idolatría en Betel simboliza la degeneración moral y espiritual que puede ocurrir cuando se abandona la verdadera adoración en favor de prácticas más convenientes o populares. El impacto de estos actos idolátricos no se limitó a la alienación de Dios, sino que también erosionó la cohesión social y espiritual del pueblo. La idolatría llevó a un debilitamiento del sentido de propósito y destino que había sido parte de la identidad de Israel desde el Éxodo. Además, estableció un precedente peligroso de compromiso espiritual y relativismo religioso. Reflexionando sobre la idolatría en Betel, somos llamados a considerar cómo nuestras propias prácticas y creencias pueden desviarse de lo que es verdadero y honrado delante de Dios. Esta parte de la historia bíblica nos desafía a evaluar la pureza de nuestra adoración y la fidelidad a los mandamientos de Dios, recordándonos la importancia de mantener la integridad en nuestra relación con Él. Betel, cuyo nombre significa casa de Dios, ha sido históricamente un lugar de gran significado espiritual en la tradición judía. Fue aquí donde Jacob tuvo la visión de la escalera que llegaba al cielo, un evento que marcó Betel como un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. Esta herencia espiritual hace que la elección de Jeroboam de establecer un centro de idolatría en Betel sea particularmente trágica y significativa. La profanación de Betel con prácticas idolátricas es un ejemplo de cómo los lugares que una vez fueron santificados pueden ser corrompidos cuando se apartan de su propósito original. Este acto no solo alteró la atmósfera espiritual del lugar, sino que también representó una traición a la memoria y al significado de las intervenciones divinas en la historia de Israel. El contraste entre el Betel bíblico, un sitio de revelaciones divinas,
y el Betel de Jeroboam, un sitio de idolatría, ofrece una reflexión profunda sobre la capacidad humana para distorsionar y desviar las bendiciones y los regalos de Dios. Nos recuerda que los lugares y tradiciones que valoramos pueden perder su significado si no los mantenemos centrados en Dios y en su verdad. Finalmente, el significado espiritual de Betel, como un lugar de encuentro con Dios, nos llama a rededicar nuestros propios lugares de Betel, nuestros corazones, hogares y comunidades, a la adoración verdadera y fiel. Nos desafía a renovar nuestro compromiso con Dios, asegurando que nuestras prácticas y creencias estén alineadas con su voluntad y propósito para nuestras vidas. La misión del profeta de Judá fue clara y directa: confrontar al rey Jeroboam y denunciar las prácticas idolátricas que éste había establecido en Betel. Dios envió a su siervo desde Judá a Betel con un mensaje específico y poderoso, subrayando la seriedad con que Dios ve la desviación de sus leyes y mandamientos. La obediencia del profeta a esta misión inicial muestra su compromiso y fe en las instrucciones recibidas, aunque más tarde su fidelidad se vería comprometida. El viaje del profeta no fue solo físico, sino también espiritual, representando la lucha continua entre la fidelidad a Dios y las presiones del mundo exterior. Al entrar en Betel, el profeta no solo enfrentaba al rey, sino también a una cultura que había aceptado la idolatría como norma. Esta misión subraya la valentía y la determinación requeridas para defender la verdad de Dios en un entorno hostil. El mensaje que llevaba el profeta era tanto de condena como de llamado al arrepentimiento, demostrando que, incluso en su ira, Dios busca la restauración de su pueblo. La presencia del profeta en Betel era un testimonio viviente del amor persistente de Dios, que envía advertencias a través de sus profetas antes de proceder al juicio. La ejecución de esta misión nos enseña sobre la importancia de la obediencia incondicional a las instrucciones de Dios. A través del ejemplo del profeta, somos recordados de que nuestra fidelidad a Dios debe ser completa, sin importar las dificultades o tentaciones que enfrentemos. Esta lección resuena a lo largo de las generaciones, instándonos a mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso con el Señor. Al llegar a Betel, el profeta emitido por Dios realizó una profecía específica y dramática contra el altar idolátrico erigido por Jeroboam. Anunció que un día un descendiente de David, Josías por nombre, nacería y destruiría ese altar, subrayando la certeza de la palabra de Dios y la inevitabilidad de su cumplimiento. Este pronunciamiento no era solo simbólico, sino que contenía una promesa de restauración y corrección futuras. El profeta también realizó un milagro como señal de la veracidad de su mensaje. Predijo que el altar se rompería y las cenizas que estaban sobre él se esparcirían. Este acto no solo validaba su autoridad como mensajero de Dios, sino que también servía como una demostración palpable del poder de Dios sobre las obras humanas, especialmente aquellas que desafiaban sus mandamientos. Este milagro y la profecía subrayan la seriedad con que Dios trata la idolatría y cualquier forma de adoración que no le sea dirigida exclusivamente a Él. A través de estas acciones, el profeta reafirmaba la demanda de Dios de fidelidad exclusiva y obediencia de su pueblo, destacando las consecuencias de desviarse de sus caminos. La profecía contra el altar idolátrico es un recordatorio poderoso de que ningún acto de desobediencia hacia Dios queda sin respuesta. Nos enseña que, aunque los juicios de Dios pueden demorarse, su cumplimiento es seguro y definitivo. Esta lección es vital para nuestra comprensión de la justicia divina y la necesidad de vivir vidas que reflejen nuestra lealtad y reverencia hacia el Señor. Cuando Jeroboam escuchó la condena del profeta, su reacción fue de ira y rechazo.
En un intento de arrestar al profeta, extendió su mano hacia él, pero en ese momento su mano se secó, volviéndose incapaz de retraerla. Este acto de desafío hacia el mensajero de Dios fue respondido con un juicio inmediato y visible, demostrando la protección de Dios hacia sus siervos y la autoridad con la que hablan. La incapacidad de Jeroboam para retraer su mano servía como una señal divina, no solo para él, sino para todos los presentes, de que la autoridad de Dios no debe ser desafiada impunemente. Esta respuesta divina fue una manifestación del poder de Dios y un recordatorio de que Él defiende a sus profetas y mantiene su palabra, castigando a aquellos que se oponen a su voluntad. La situación también mostró la misericordia de Dios, ya que a pesar de la severidad del juicio, hubo espacio para la redención. La reacción de Jeroboam frente a este milagro cambió de hostilidad a humildad, solicitando al profeta que intercediera por él para la restauración de su mano. Esto ilustra cómo incluso en el juicio, Dios busca el arrepentimiento y la restauración de las relaciones rotas. Este episodio enseña sobre la santidad de Dios y la seriedad con la que toma el pecado y la rebelión. Nos recuerda que Dios no solo es capaz de castigar, sino que también es deseoso de perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten genuinamente y buscan su gracia. Este equilibrio entre justicia y misericordia es central en el carácter de Dios. El milagro de la mano seca no solo sirvió como castigo para Jeroboam, sino también como una advertencia para todos los testigos del poder soberano de Dios sobre los reyes y sus reinos. Este milagro demostró de manera inequívoca que ningún poder terrenal puede igualar o desafiar el poder divino. La secuencia de eventos reafirmó la autoridad de las palabras del profeta, mostrando que no solo pronunciaba juicios, sino que estos venían acompañados del respaldo divino. Este incidente también actúa como un recordatorio de que Dios puede usar signos y maravillas para comunicar su mensaje y reafirmar su soberanía. La mano seca de Jeroboam simboliza la impotencia humana frente al poder divino, subrayando que todos los poderes en la tierra están sujetos a la voluntad y el control de Dios. Además, la mano seca representa una interrupción física que refleja una realidad espiritual, la separación de Dios por causa del pecado y la idolatría. Este milagro fue una manifestación física del estado espiritual de Jeroboam y su reino, ambos secos y estériles por haberse apartado de la fuente de vida y bendición. Este milagro es una ilustración de cómo Dios puede usar incluso las circunstancias adversas y las respuestas punitivas para enseñar y guiar. A través de este acto, Dios no solo estaba castigando a Jeroboam, sino también ofreciéndole una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. Este aspecto de la historia nos muestra que, incluso en su disciplina, Dios es misericordioso y busca la restauración de sus hijos perdidos. Tras el milagro de la mano seca, Jeroboam experimentó una humillación pública. Su intento de controlar y castigar al profeta de Dios había fracasado espectacularmente, dejándolo físicamente marcado y espiritualmente expuesto. Esta humillación fue crucial, ya que marcó un momento de vulnerabilidad para el rey, mostrando a todos los presentes que su poder era limitado y dependiente de la voluntad de Dios. En su desesperación, Jeroboam se vio obligado a pedir ayuda al mismo hombre al que había intentado arrestar. Su súplica al profeta para que intercediera por él ante Dios es un testimonio de la ironía divina y de cómo Dios puede voltear las situaciones para revelar su dominio y propósito. Esto demuestra que, en el reino de Dios, los momentos de mayor debilidad pueden convertirse en oportunidades para la manifestación de su poder y misericordia. La respuesta del profeta
orando por Jeroboam para que su mano fuera restaurada, es un acto de gracia y compasión que refleja el corazón de Dios. A pesar de la oposición y el peligro, el profeta no duda en clamar a Dios en favor de Jeroboam, subrayando la enseñanza bíblica de amar a los enemigos y hacer el bien a aquellos que nos persiguen. Este episodio finaliza con la restauración de la mano de Jeroboam, un milagro que sirve como un poderoso recordatorio de que la misericordia de Dios está siempre disponible, incluso para aquellos que han fallado gravemente. La humillación y la súplica de Jeroboam enseñan sobre la redención y la restauración que son posibles cuando las personas se someten a la autoridad de Dios y buscan su perdón. En medio de su confrontación con Jeroboam, el profeta de Judá hizo una profecía específica que destacaba por su precisión y alcance futuro. Anunció el nacimiento de un rey llamado Josías, quien surgiría de la línea de David y que eventualmente destruiría el altar idolátrico en Betel. Esta profecía no solo servía como una promesa de restauración divina, sino también como una afirmación de la continuidad del plan de Dios a través de las generaciones. Josías, que reinaría aproximadamente 300 años más tarde, se caracterizaría por su fidelidad a Dios y su compromiso con la purificación del culto en Israel. Su llegada sería un testimonio de la misericordia y paciencia de Dios, esperando el momento adecuado para restaurar las prácticas piadosas entre su pueblo. La mención de Josías por nombre subraya la omnisciencia de Dios, quien conoce y guía el curso de la historia humana. Esta profecía también reforzaba la autoridad del profeta en el momento presente, demostrando que sus palabras no eran meras opiniones humanas, sino revelaciones de la voluntad divina. El impacto de tal predicción era doble. Servía de advertencia a Jeroboam y su reino sobre el serio peligro de continuar en su camino de idolatría, y ofrecía esperanza a aquellos fieles a Dios de que no serían olvidados. La promesa de que un rey justo como Josías surgiría también funcionaba como una guía moral para los reyes y líderes contemporáneos y futuros, mostrando que el verdadero éxito y legado dependían de la obediencia a Dios y no simplemente de logros políticos o militares. Esta profecía, entonces, no solo miraba hacia el futuro, sino que también influenciaba las acciones y decisiones del presente. La exactitud de la profecía del profeta sobre Josías es un testimonio poderoso de la fidelidad y precisión de la palabra de Dios. Cuando Josías finalmente ascendió al trono y cumplió esta profecía, confirmó la veracidad de las palabras del profeta y reafirmó la confianza en la capacidad de Dios para prever y planificar eventos mucho antes de que ocurran. Esta exactitud profética no es solo un fenómeno bíblico, sino una demostración de que Dios está activamente involucrado en el curso de la historia humana. El impacto de tal exactitud va más allá de la afirmación de poder divino, también tiene un profundo efecto en la fe y la vida de los creyentes. Saber que Dios tiene control sobre el tiempo y los eventos puede ofrecer gran consuelo y motivación para vivir de acuerdo con sus mandamientos, incluso en tiempos de incertidumbre o persecución. Para los contemporáneos del profeta y para generaciones futuras, esta profecía ayudaba a cimentar la autoridad de las Escrituras y los profetas como verdaderos portavoces de Dios. Este reconocimiento es crucial para mantener la continuidad y coherencia de la fe judía y cristiana, reforzando la enseñanza de que la Biblia es un documento inspirado y guiado por Dios. Además, la realización de esta profecía específica servía como un recordatorio constante de que Dios no abandona a su pueblo ni renuncia a sus planes, a pesar de la desobediencia o el fracaso humano. Alienta a los fieles a permanecer esperanzados y obedientes,
sabiendo que la historia se desenvuelve bajo la providencia divina y que cada promesa hecha será cumplida en su momento designado. Después de entregar su mensaje y realizar los milagros predichos, el profeta de Judá comenzó su viaje de regreso. A pesar de la instrucción divina de no detenerse ni comer ni beber en Betel, se enfrentó a una prueba significativa. En el camino, un viejo profeta de Betel lo encontró y lo invitó a su casa, alegando que un ángel del Señor le había dado un mensaje que contradecía la orden inicial de Dios al profeta de Judá. Esta situación puso al profeta en una posición de vulnerabilidad, donde debía discernir entre seguir la palabra original de Dios o confiar en el mensaje proporcionado por el viejo profeta. La tentación de relajar su obediencia debido al cansancio, el hambre o la cortesía puso a prueba su integridad y fidelidad a las instrucciones que había recibido directamente de Dios. El dilema del profeta destaca la importancia del discernimiento y la obediencia inquebrantable en la vida espiritual. Enseña que incluso las voces que parecen autoritativas y conocedoras pueden llevar a error si se contradicen con la palabra clara de Dios. Esta parte de la historia es una advertencia sobre cómo las decisiones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias significativas, especialmente cuando comprometen nuestra obediencia a Dios. Este incidente también refleja la constante lucha espiritual entre la obediencia y la tentación, un tema recurrente en la Biblia que subraya nuestra necesidad de apoyarnos en Dios y su palabra para la guía en cada decisión. La tentación del profeta es un recordatorio vívido de que debemos estar siempre alertas y firmes en nuestro compromiso con Dios, sin dejarnos influenciar por conveniencias o dudas. El viejo profeta de Betel, quien engañó al profeta de Judá para que desobedeciera la orden de Dios, representa una figura trágica y advertencia sobre los peligros del engaño espiritual. Aunque afirmó haber recibido un mensaje de un ángel de Dios, su información era falsa y llevó al profeta de Judá a una desobediencia fatal. Este engaño ilustra cómo el error y la mentira pueden estar revestidos de autoridad espiritual y cómo pueden desviar incluso a los fieles servidores de Dios. La interacción entre los dos profetas destaca la complejidad del discernimiento espiritual, donde no solo se deben juzgar las intenciones y mensajes de los demás, sino también alinear constantemente nuestras acciones con las instrucciones divinas claras y directas. La tragedia del profeta de Judá no fue solo el resultado de su propia decisión, sino también de la influencia maliciosa de otro, recordándonos que debemos ser cautelosos con quienes nos guían y los mensajes que aceptamos. El incidente también pone de relieve la responsabilidad individual ante la palabra de Dios. A pesar del engaño del viejo profeta, la responsabilidad última de la desobediencia recae en el profeta de Judá, quien había recibido instrucciones directas de Dios. Esto nos enseña que mientras otros pueden influirnos, la decisión final y sus consecuencias son nuestras propias responsabilidades. Este episodio sirve como una advertencia sombría sobre las consecuencias del engaño dentro de la comunidad de fe. Subraya la necesidad de una vigilancia espiritual constante y un compromiso firme con la verdad de Dios, como salvaguardas contra las falsedades que pueden surgir incluso dentro de entornos religiosos aparentemente seguros. La decisión del profeta de Judá de aceptar la invitación del viejo profeta y comer en su casa fue un acto de desobediencia que tuvo consecuencias fatales. A pesar de las advertencias y milagros previos que había experimentado y realizado, su fallo en adherirse a la instrucción divina específica demostró un momento de debilidad humana con resultados trágicos. Su muerte a manos de un león
poco después de dejar la casa del viejo profeta, no solo fue un castigo individual, sino también un signo divino para Israel y para todos los observadores. El león que mató al profeta no devoró su cuerpo ni atacó al burro, lo que indicaba claramente que este no era un incidente natural, sino un acto de juicio divino. Este detalle subraya la seriedad con que Dios trata la obediencia a sus mandamientos y cómo la desobediencia a sus instrucciones puede llevar a consecuencias severas, diseñadas para ser una lección tanto para el individuo como para la comunidad. Este trágico final del profeta resalta la importancia de la persistencia en la obediencia a lo largo de toda la vida de fe. No es suficiente obedecer parcialmente o solo en momentos de conveniencia. La obediencia a Dios debe ser completa y constante. La historia del profeta sirve como un recordatorio severo de que, aunque seamos fieles en muchas áreas, un solo acto de desobediencia puede tener consecuencias devastadoras. La muerte del profeta en estas circunstancias no solo enfatiza la justicia de Dios, sino también su misericordia, pues a pesar de la severidad del castigo, la preservación de su cuerpo y la ausencia de violencia hacia el burro, muestran que incluso en el juicio, Dios puede señalar hacia la redención y la posibilidad de gracia. Esta dualidad de justicia y misericordia refleja la complejidad del carácter divino y la seriedad con que debe ser tomada su palabra. El encuentro fatal del profeta con el león se despliega poco después de su desobediencia, cuando estaba en el camino de regreso a su hogar. Este suceso no solo sirve como castigo para el profeta, sino también como un poderoso símbolo de las consecuencias de apartarse de los mandatos divinos. El león, un animal que en la Biblia a menudo simboliza el poder y la majestad divinas, aquí actúa como el ejecutor de la justicia de Dios, subrayando la gravedad de la transgresión del profeta. Este incidente demuestra que la desobediencia a las instrucciones claras de Dios puede llevar a resultados desastrosos y definitivos. El profeta, a pesar de sus buenas intenciones y servicios previos, no pudo escapar de las consecuencias de su acto final de desobediencia. Este trágico desenlace sirve como una advertencia para todos los creyentes sobre la importancia de seguir fielmente la guía divina sin desviarse. La intervención del león también ilustra la inmediatez con que Dios puede actuar para reafirmar su ley y orden. A diferencia de otras historias bíblicas donde la paciencia divina se extiende a lo largo de generaciones, aquí la respuesta a la desobediencia es rápida y definitiva, reforzando la lección de que ciertas acciones llevan a consecuencias inmediatas y severas. Este encuentro no solo afecta al profeta, sino también a toda la comunidad que tomaría conocimiento de este evento. La muerte del profeta sirve como un recordatorio sombrío y educativo para los demás, de que las instrucciones de Dios no son sugerencias, sino mandatos que deben ser obedecidos para evitar resultados fatales. El león y el burro presentes en esta historia bíblica no son simplemente detalles de narrativa, portan un simbolismo profundo y significativo. El león, como agente de la justicia divina, representa la autoridad y la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. En muchas culturas, el león es visto como el rey de los animales, lo que aquí refleja el papel de Dios como el juez supremo y rey sobre toda la creación. El burro, por otro lado, simboliza la humildad y la servidumbre, características que a menudo se esperan de los fieles seguidores de Dios. En este relato, el burro acompaña al profeta tanto en la obediencia como en la desobediencia, y el hecho de que el león no lo ataque subraya la inocencia del burro en comparación con la culpabilidad del profeta. Este detalle refuerza la idea de que el juicio de Dios es preciso y dirigido, afectando solo a aquellos que son responsables de la transgresión.
El contraste entre el león y el burro también destaca la dualidad de la naturaleza de Dios, su majestad y poder representados por el león y su humildad y cercanía simbolizada por el burro. Este equilibrio entre grandeza y gentileza es fundamental para entender el carácter de Dios, que aunque es un juez justo, también es un Padre amoroso y misericordioso. Además, el hecho de que el león se pare junto al cuerpo del profeta y el burro sin consumirlos es un acto cargado de simbolismo, indicando que la intención del juicio no era la destrucción por la destrucción misma, sino más bien servir como una señal para los observadores y un recordatorio de la santidad de las leyes de Dios. El juicio sobre el profeta no fue un evento natural, sino claramente uno de origen sobrenatural, diseñado para enseñar varias lecciones espirituales clave. En primer lugar, demuestra que Dios es capaz de intervenir directamente en el mundo natural para ejecutar su voluntad, y que su justicia trasciende las leyes humanas de naturaleza y moralidad. Este acto de juicio directo refuerza la idea de que nada está fuera del alcance o del conocimiento de Dios. Además, el juicio sobrenatural sirve para recordar a la comunidad de fe que las consecuencias del pecado y la desobediencia son reales y a veces inmediatas. En un mundo donde las acciones parecen a menudo no tener consecuencias, este relato bíblico destaca que en el reino espiritual las decisiones y acciones tienen efectos eternos y palpables. Esta historia también enseña sobre la precisión del juicio divino. Dios no castiga al azar o sin discriminación. Su juicio es siempre justo y adecuado a la transgresión. La muerte del profeta por desobedecer una instrucción específica de Dios es un recordatorio de que los mandatos divinos no son negociables ni sujetos a interpretaciones personales o conveniencias. El juicio sobrenatural refuerza la seriedad con que Dios trata la desobediencia. Aunque es lento para la ira y grande en misericordia, hay límites que, cuando se cruzan, activan una respuesta decisiva y a veces severa, destacando la importancia de vivir vidas que reflejen un temor reverente y un respeto hacia las leyes y deseos de Dios. El sepulcro compartido entre el profeta de Judá y el viejo profeta de Betel es significativo, ya que simboliza el reconocimiento y la reconciliación post-mortem. Aunque el viejo profeta fue el instrumento de la tentación que llevó al profeta de Judá a su muerte, su decisión de enterrar al profeta en su propio sepulcro representa un acto de respeto y honor hacia el hombre de Dios, reconociendo su verdadera identidad y misión. Este acto puede ser visto como una forma de redención para el viejo profeta, quien a través de este gesto final busca hacer lo correcto por el profeta caído, honrando su servicio y dedicación a Dios, incluso en la muerte. La sepultura compartida también refleja la complejidad de las relaciones humanas y espirituales, donde los errores y las transgresiones no borran necesariamente el valor o la importancia de una persona. Además, el hecho de que el viejo profeta instruya a sus hijos para que lo entierren junto al hombre de Dios sugiere una profunda admiración y un deseo de asociación eterna con la rectitud, incluso si él mismo había fallado en vida. Esta instrucción puede interpretarse como un deseo de alinearse con la justicia y la verdad de Dios, reconociendo sus propios errores y buscando la redención. El sepulcro compartido, por lo tanto, no solo sirve como lugar de descanso final para los dos hombres, sino también como un símbolo de las verdades espirituales que abarcan la justicia, la misericordia y la redención. Nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas, existe la posibilidad de reconocimiento y reconciliación, tanto con Dios como con aquellos a quienes hemos afectado con nuestras acciones.
La historia del profeta y el león nos ofrece profundas reflexiones sobre la vulnerabilidad humana, especialmente en términos de nuestra susceptibilidad al error y la tentación. A pesar de las claras instrucciones divinas y los milagros presenciados, el profeta de Judá cayó en la trampa del engaño, demostrando que ninguno está exento de la debilidad humana. Esta vulnerabilidad nos recuerda la necesidad constante de vigilancia espiritual y dependencia de Dios para la dirección y la fortaleza. La historia ilustra cómo nuestras decisiones tienen impactos que van más allá de nuestras propias vidas, afectando a otros en nuestra comunidad y, como en el caso del profeta, sirviendo como lecciones para generaciones futuras. Reconocer nuestra vulnerabilidad puede llevarnos a buscar activamente la sabiduría y la guía divina en cada paso, entendiendo que nuestra capacidad para discernir y elegir correctamente puede fácilmente ser comprometida. Esta narrativa también nos enseña sobre la gracia de Dios frente a nuestra fragilidad. Aunque el profeta fue severamente castigado por su desobediencia, la preservación de su cuerpo y la protección del burro señalan a una misericordia subyacente en los actos de juicio de Dios. Nos recuerda que aunque somos frágiles y propensos al error, Dios provee caminos hacia la redención y la restauración. La vulnerabilidad humana subrayada en este relato bíblico nos invita a la humildad y al arrepentimiento sincero. Reconocer nuestras limitaciones y fallas es el primer paso hacia el crecimiento espiritual y la transformación personal, guiados por un Dios que, a pesar de nuestra fragilidad, nos ama y busca restaurarnos a la plenitud de la vida en Él. El dilema de la justicia divina se hace evidente en la historia del profeta y el león, donde se observa cómo la justicia perfecta de Dios se encuentra con la imperfección humana. Este relato destaca la capacidad de Dios para juzgar justamente, respondiendo no solo a las acciones, sino también a las intenciones del corazón. La justicia divina, aunque a veces difícil de comprender desde una perspectiva humana, es siempre equitativa, medida y perfectamente adaptada a la situación. La muerte del profeta ilustra la seriedad con la que Dios maneja la desobediencia, pero también subraya que sus juicios son medios para enseñar lecciones vitales tanto al individuo como a la comunidad observadora. Aunque a veces pueda parecer severa, la justicia de Dios es también un aspecto de su amor, diseñado para corregir, guiar y, en última instancia, restaurar. Este incidente nos fuerza a reflexionar sobre nuestras propias nociones de justicia. En nuestras relaciones y en nuestra sociedad tendemos a buscar justicias que nos parecen inmediatamente comprensibles y equitativas según nuestros propios estándares. Sin embargo, la historia del profeta nos recuerda que la justicia divina no siempre se alinea con la humana y que la sabiduría de Dios a menudo trasciende nuestra comprensión. La justicia de Dios se presenta no solo como un castigo, sino como una llamada al arrepentimiento. La historia enseña que incluso en su justicia, Dios está buscando la restauración de la relación con sus criaturas. Esta comprensión nos invita a adoptar una visión más compasiva y paciente de la justicia en nuestras propias vidas, buscando siempre el equilibrio entre la verdad y la misericordia. La obra redentora de Dios a lo largo de la historia humana es un tema constante en la Biblia, evidenciado no solo en las historias de juicio, sino también en las de redención. A pesar de los fallos y las caídas de la humanidad, Dios ha implementado un plan continuo de salvación que se manifiesta en eventos tanto grandes como pequeños. La promesa de un rey como Josías, que surgiría para restaurar el verdadero culto y guiar a su pueblo de vuelta a la obediencia, es un ejemplo de cómo Dios trabaja a lo largo de los siglos para cumplir sus propósitos redentores. Esta redención no se limita a correcciones puntuales o a intervenciones aisladas.
Es un proceso continuo que busca restaurar completamente la relación entre Dios y su creación. Cada acto de juicio y cada profecía cumplida son partes de un mosaico más amplio que revela la paciencia, la perseverancia y el amor inquebrantable de Dios por su pueblo. El estudio de la historia bíblica y la reflexión sobre la intervención divina en ella nos enseñan que no estamos a merced de un ciclo interminable de caídas y fracasos. En cambio, somos partícipes y testigos de un plan divino que avanza hacia una culminación redentora, donde el amor y la justicia de Dios se manifiestan plenamente. Este entendimiento fortalece nuestra fe y esperanza, permitiéndonos ver nuestras propias vidas como parte de un propósito divino más grande. Nos motiva a vivir de manera que alineemos nuestras acciones con los objetivos redentores de Dios, sabiendo que cada elección y cada acto de fe contribuyen a la obra más amplia que Él está realizando en el mundo. La fidelidad inquebrantable a Dios es un tema crítico en la vida del profeta y un principio central en la enseñanza bíblica. Este relato subraya que la obediencia a Dios debe ser completa y sin reservas. La trágica caída del profeta ilustra vívidamente las consecuencias de la desobediencia, incluso en aspectos que podrían parecer menores o insignificantes a los ojos humanos. La fidelidad inquebrantable a Dios no es simplemente un acto de disciplina religiosa, es una respuesta al amor y la soberanía de Dios. Reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas implica darle la preeminencia en todas nuestras decisiones, acciones y pensamientos. Esta completa devoción es lo que nos mantiene en el camino correcto y protege nuestra relación con Él. Este compromiso también fortalece nuestra capacidad para resistir las tentaciones y engaños que inevitablemente enfrentamos. Al igual que el profeta fue engañado por el viejo profeta, nosotros también podemos ser desviados si nuestra fidelidad flaquea. La constancia en nuestra fe y obediencia actúa como un escudo contra las fuerzas espirituales que buscan desestabilizar nuestra caminata con Dios. Además, la fidelidad a Dios tiene un impacto testimonial poderoso para aquellos que nos rodean. Al vivir vidas de obediencia y compromiso inquebrantables, demostramos el poder transformador de la fe y ofrecemos un ejemplo tangible de la gracia y la verdad de Dios en acción. Este testimonio puede inspirar y alentar a otros a buscar una relación más profunda y comprometida con Dios. La lucha contra el engaño espiritual es una realidad constante en la vida cristiana, como lo demuestra claramente la historia del profeta engañado. El viejo profeta representa las voces en el mundo que, aunque pueden parecer autoritativas y piadosas, en realidad pueden llevarnos lejos de la verdad divina. Este relato nos enseña la importancia de discernir cuidadosamente las influencias y los mensajes que recibimos, evaluándolos siempre a la luz de la palabra de Dios. El engaño espiritual puede ser particularmente peligroso porque a menudo se presenta disfrazado de verdad. Esto requiere que seamos estudiantes diligentes de las Escrituras y que mantengamos una relación cercana y constante con Dios a través de la oración y la meditación. Solo mediante una comprensión profunda de la verdad divina podemos esperar identificar y resistir las falsedades que se nos presentan. La lucha contra el engaño espiritual no es solo un esfuerzo personal, es una batalla que se libra dentro de la comunidad de fe. Al compartir nuestras comprensiones y experiencias, podemos ayudarnos mutuamente a permanecer firmes contra las mentiras y los engaños que intentan desviarnos. La comunidad actúa como un sistema de apoyo y verificación que refuerza nuestra capacidad para permanecer fieles a la verdad. Finalmente, este relato nos anima a ser proactivos en nuestra lucha contra el engaño espiritual, no solo defendiéndonos contra las influencias negativas, sino también comprometiéndonos activamente con la verdad. Al hacerlo,
no solo protegemos nuestras propias vidas espirituales, sino que también fortalecemos la integridad y la salud de toda la comunidad de creyentes. El llamado a una obediencia total a Dios es el culmen de las lecciones aprendidas a través de la vida y la muerte del profeta. Este relato subraya que la obediencia parcial o condicional no es suficiente para cumplir con los estándares de Dios. La historia del profeta de Judá nos enseña que cada mandato de Dios es importante y debe ser seguido completamente para evitar las consecuencias de la desobediencia. La obediencia total implica un compromiso completo con Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No se trata solo de seguir ciertas reglas o participar en rituales religiosos. Se trata de una entrega total de nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestras acciones a Dios. Esta entrega requiere una profunda confianza en Él y en su soberanía sobre nuestras vidas, creyendo que sus caminos son mejores que los nuestros. Este tipo de obediencia también requiere una vigilancia constante y una evaluación continua de nuestras motivaciones y acciones. Debemos preguntarnos regularmente si nuestras decisiones reflejan la voluntad de Dios o nuestras propias preferencias y deseos. Esta autoevaluación es crucial para mantenernos en el camino de la obediencia total. La obediencia total es a menudo un camino difícil que requiere sacrificios y puede llevarnos a enfrentar desafíos y oposiciones, tanto internas como externas. Sin embargo, las recompensas de tal obediencia son inmensas, incluyendo la paz interior, la guía clara de Dios en nuestras vidas y la protección de los engaños y errores que pueden desviarnos. A través de la obediencia total, podemos experimentar una relación más profunda y satisfactoria con Dios, sabiendo que estamos viviendo en plena armonía con su voluntad divina. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial como nuestro guía hacia la verdad, especialmente en un mundo lleno de engaños y medias verdades. En la vida del creyente, el Espíritu Santo no solo ofrece consuelo y compañía, sino que también proporciona discernimiento y sabiduría para navegar las complejidades de la vida conforme a la voluntad de Dios. Este aspecto del Espíritu es esencial para mantenernos en el camino de la obediencia y fidelidad a Dios. El relato del profeta y el león subraya la importancia de depender del Espíritu Santo para discernir la verdad de la falsedad. Si el profeta hubiera estado más atento a la guía del Espíritu, tal vez hubiera reconocido el engaño del viejo profeta y evitado su trágico destino. Esto nos enseña que en nuestra propia vida espiritual debemos buscar activamente la dirección del Espíritu Santo en todas nuestras decisiones y relaciones. El Espíritu Santo también nos ayuda a comprender las Escrituras, que son la base de la verdad divina. Sin la iluminación del Espíritu, las palabras de la Biblia pueden permanecer como letras muertas, pero con su ayuda, estas palabras se transforman en un mensaje vivo y activo, capaz de transformar corazones y renovar mentes. Esta función del Espíritu es fundamental para vivir una vida que refleje verdaderamente los principios y el carácter de Cristo. Además, el Espíritu Santo nos capacita para testificar la verdad de Dios con valentía y claridad en un mundo que a menudo es hostil a los mensajes del Evangelio. Al igual que el profeta fue enviado a confrontar las prácticas idolátricas en Betel, nosotros estamos llamados a ser luces en la oscuridad, guiados por el Espíritu Santo para hablar y actuar de manera que honre a Dios y atraiga a otros hacia Él. Esta misión, aunque desafiante, es facilitada y fortalecida por la presencia continua del Espíritu en nuestras vidas. La historia del profeta y el león nos lleva a una reflexión profunda sobre la importancia de un compromiso renovado con Dios.
Este relato no es solo una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, sino también una invitación a reexaminar y fortalecer nuestra relación con el Señor. Un compromiso renovado con Dios implica más que una obediencia superficial. Requiere una entrega total de nuestro ser, confiando en que sus caminos son mejores que los nuestros. Renovar nuestro compromiso con Dios también significa rededicar nuestras vidas a seguirlo sin reservas, buscando su voluntad en todas las circunstancias, y no solo en aquellas que no son cómodas o fáciles. Esto puede requerir cambios significativos en nuestras prioridades, comportamientos, incluso en nuestras relaciones, pero es esencial para vivir una vida que esté verdaderamente alineada con los principios del reino de Dios. Este compromiso renovado también debe reflejarse en cómo interactuamos con los demás. Al igual que el profeta fue enviado a Betel para entregar un mensaje de Dios, nosotros estamos llamados a ser embajadores de Cristo, compartiendo su amor y verdad en un mundo que necesita desesperadamente ambas cosas. Al vivir vidas que reflejan claramente nuestros valores cristianos, podemos influir positivamente en aquellos a nuestro alrededor. Finalmente, un compromiso renovado con Dios es una fuente de fortaleza y esperanza. A pesar de los desafíos y las pruebas que enfrentamos, saber que estamos alineados con Dios y que estamos cumpliendo su propósito para nuestras vidas nos proporciona una paz y una satisfacción que no pueden ser perturbadas por las circunstancias externas. Este compromiso nos motiva a continuar creciendo en nuestra fe y a perseguir con pasión los planes que Dios tiene para nosotros. Este relato del profeta y el león, más que una simple historia bíblica, es un espejo en el que podemos vernos reflejados y una invitación a la reflexión personal profunda. ¿Cómo estamos respondiendo a los mandatos de Dios en nuestras propias vidas? Hay áreas donde nuestra obediencia es menos que total. Este es un momento para que cada lector considere seriamente la dirección y la calidad de su caminar espiritual. Esta historia nos alienta a pensar en cómo estamos respondiendo al engaño y a la tentación en nuestro entorno. ¿Estamos equipados con el conocimiento de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad del error? ¿Cómo podríamos mejorar en esta área para fortalecer nuestra fe y nuestro testimonio? También quiero invitar a cada lector a compartir sus pensamientos y reflexiones sobre esta historia. ¿Qué lecciones adicionales pueden ver en este relato? ¿Cómo ha impactado esta reflexión su entendimiento de la obediencia y la fidelidad a Dios? Sus comentarios y perspectivas no solo enriquecen nuestra discusión, sino que también ayudan a construir una comunidad de fe donde podemos crecer y aprender juntos. Por último, si esta historia ha tocado de alguna manera su corazón o le ha hecho reconsiderar aspectos de su vida espiritual, no dude en compartirlo. A veces, compartir nuestras experiencias y desafíos puede ser el primer paso hacia un cambio significativo y un compromiso renovado con Dios. Estamos juntos en este viaje de fe y cada voz añade profundidad y riqueza a nuestra comprensión colectiva de la palabra de Dios.